Bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Les damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Bienvenidos si tú vives en la comunidad de Clarksville, te invitamos a que tú participes en alguno de nuestros servicios. Pero primero, antes de este estudio, vamos a tener una oración. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar aquí. Gracias, Señor. Danos luz, Señor, para que nosotros podamos exponer la verdad, las sanas doctrinas, Padre, para que el pueblo tuyo no sea engañado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquí en su iglesia, el Remanente de Cristo, en la ciudad de Clarksville. Y hoy vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablar de los mormones y vamos a exponerlos a la verdad. Y vamos a exponerlos a la verdad. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos cuáles son sus doctrinas? ¿Qué sabemos cuál es su historia? ¿De dónde proceden? ¿De dónde están? ¿Cómo trabajan? ¿Qué sistema usan? Lo vamos a ver a través de estas diapositivas en este estudio gráfico, lo podríamos llamar. Bueno, primeramente vamos a responder esta pregunta al final del estudio, si ellos realmente son la iglesia de los últimos santos o no. Vamos a ver si ellos son la iglesia de los últimos santos o no, porque todas las sectas no tienen como base final, como base única las Sagradas Escrituras. Todas las sectas tienen libros adicionales a las Sagradas Escrituras, pero no tienen la Biblia como autoridad final, ¿verdad? Y no estudian la palabra sistemáticamente en una forma literal, histórica, como los apóstoles la enseñaron, como Jesús la estudió, ¿verdad? Y la mayoría de sectas aquí en los Estados Unidos y en el mundo no tienen más de 200 años, no tienen más de 200 años. Por eso es muy importante que usted conozca y sepa de este estudio acerca de los mormones, ¿verdad? ¿Cuáles son las mayores sectas en el mundo? Los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo, solo Jesús, los adventistas, la ciencia cristiana y también los pentecosteses o carismáticos están clasificados como sectas porque usan mal las escrituras. ¿Ok? Bueno, pues lo primero que quiero que usted sepa en este estudio es que el pueblo de Dios padece por falta de conocimiento. Todo empezó con este individuo en 1838, ¿verdad? Empezó a hablarle a las personas, empezó a hablar lo que él pensaba, empezó a contarles su experiencia mística, ¿verdad?, que él tuvo. Entonces vamos a ver que este individuo, el iniciador de los mormones, se llama José Smith, que fue el fundador de los mormones. Joseph Smith, ¿verdad?, de aquí de los Estados Unidos. Y podemos ver aquí en la gráfica que tienen templos sorprendentes de millones de dólares en muchos lugares aquí en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, ¿verdad? Estos templos son como un lugar sagrado para ellos, donde hacen cosas secretas, donde tienen grandes bautisorios y grandes jardines y grandes lujos, ¿verdad?, que nosotros podemos ver a través de estas fotos, estas fotografías, ¿verdad?, el lujo, el detalle que ellos tienen, ¿verdad?, en sus bautisorios y donde se congregan para sus miembros, ¿verdad? Pero las citas bíblicas que vamos a ver es 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22, dice: examinando todo, retener lo bueno, pero abstenerse de toda clase del mal. Esto no significa que tú agarres lo bueno y deseches lo malo, no. Porque si tú sabes que una doctrina es falsa, dice abstenerse de toda especie del mal, ¿verdad? 1 Timoteo 4:10 dice: por eso mismo trabajamos y sufrimos oprios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Cómo es la salvación? Los que creen. No hay otra manera de ser salvos, solamente por creer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Todas las sectas, escúchenlo muy bien, incluyendo la ciencia cristiana, los mormones, los adventistas, los carismáticos, prohíben el estudio profundo de la historia. ¿Por qué prohíben el estudio profundo de la historia? Porque no les conviene.
porque no les conviene de dónde vinieron, ¿va? ¿Quién fue su iniciador, va? Un hombre común y corriente. No es alguien que digan, mi iniciador fue Jesús, ¿verdad? Jesús no tiene pecado, pero este hombre, José Smith, obviamente tenía muchos pecados. Todas las sectas empiezan con una persona endemoniada. Y las sectas no estudian profundamente o sistemáticamente o hermenéuticamente la palabra de Dios, ni mucho menos enseñan las doctrinas bíblicas, ni los tiempos de la Biblia, llamados también dispensaciones. Toman de aquí, de acá, como si fuera un buffet la Biblia, ¿va? Y sus libros sagrados, toman de poquito de aquí, poquito de acá. Y vamos a ver si estos que se hacen llamar la Iglesia de los Santos de los Últimos Días son lo que dicen o son falsos, ¿verdad? Bueno, primeramente en la historia está registrada como una secta, no como una religión, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos, José Smith como fundador e iniciador, ¿verdad? Que trajo el libro del Mormón. Y vemos más información que ahí dice que él empezó todo en 1830, después su seguidor, Brigham Young en 1844, ¿verdad? Y la historia dice que el 23 de diciembre de 1805 en el estado de Vermont viajaba con sus padres húngaros, los papás de John Smith. El papá del fundador de los mormones es de descendencia húngara, y usted sabe que todos los húngaros trabajan con adivinación, ocultismo, sortilegio, santería, y sus padres eran adivinos. Y la madre de el pequeño Joseph o José le enseñaba la adivinación a su hijo, ¿verdad? Eso da mucho que decir, ese trasfondo, ¿verdad? De los supuestos santos de los últimos días. Eso es lo que en la pantalla yo abrevié con las sílabas SUD, ¿verdad? Tienen su historia limitada. Ellos tienen prohibido leer la historia. Pero vamos a ver sus templos, ¿verdad? Que de millones de dólares, sus templos lujísimos, sus templos que han invertido muchísimo dinero, tienen detalles satánicos. Como la estrella de Satanás, que es la primera foto que se ve ahí de negro, la estrella invertida, ¿verdad? Porque representa la caída de Lucifer. Lo tienen en sus templos y ventanas como ornamentos. ¿Usted por qué cree que tienen esos símbolos? ¿Es casualidad o hay algo oculto? Ahí solo dejamos a ustedes que ustedes decidan en sus propias casas. Vemos que también tienen símbolos masónicos, ¿verdad? Eso de estrecharse la mano de una forma son símbolos masónicos, ¿verdad? De caballeros templarios, de todo lo que viene de Babilonia, ¿verdad? Todo lo que adoran a Baphomet, ¿verdad? Baphomet es el demonio, es el diablo, ¿verdad? Si usted no sabe, vamos a tener un estudio profundo también de los masones, que usted va a ver realmente a quién adoran. Que al que adoran no es a Dios, sino adoran al Baphomet, al diablo, ¿verdad? ¿Y qué dice Deuteronomio 18:10? Que se no sea hallado en ti que se niega a pasar su hijo por fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación. Adivinación. ¿Por qué? Porque Dios abomina la adivinación. Ni el agojero, ni el sortilegio, ni el hechicero, ni el encantador, ni adivino, ni el mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se fija? No tiene nada que ver Dios con los muertos. Y vamos a ver que esta secta practica el bautismo de los muertos. Más adelante lo veremos, ¿verdad? Los símbolos masones de los iluminatis, de los ocultistas, de los satanistas, están en todos sus edificios, en todos sus ornamentos de ropa, en todo lo que ellos hacen. Incluso tienen hasta una ropa secreta, si usted no lo sabe, lo vamos a ver más adelante. José Smith viene de la familia de adivinos, de ocultistas, de satanistas. No solo predicaban la adivinación, sino también la familia de José Smith usaba la adivinación para buscar tesoros aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Mezclaban el ocultismo con los trances, ¿verdad? Y fue instruido esos talentos diabólicos a él en 1826. Y en 1826 él fue arrestado por chantajear a la gente
con una bola de cristal o una piedra mágica, que él adivinaba el futuro. Entonces él fue acusado, él fue encerrado en la cárcel, y ahí está el papel de la cárcel cuando él fue encerrado. Usted lo puede ver en Google, lo puede buscar en Google. Ese es el papel cuando a José Smith lo metieron a la cárcel por practicar adivinación y sortilegio y engañar a las personas en su comunidad, ¿verdad? También sabemos que José Smith nació a lo que se llama en el cinturón del ocultismo aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Un lugar donde hay muchos satanistas, brujos y cosas malas, ¿verdad? Escribió que José Smith contactó a demonio. B.H. Roberts fue un exmormón que él se arrepintió y conoció del Señor y escribió un libro y escribió que José Smith contactó demonios desde muy temprana edad, y cuando mataron a José Smith le encontraron un talismán de Júpiter en su bolsita, en su bolsillo, que él llevaba como amuleto, ¿verdad? Y el bastón que él usaba, porque ya era una persona mayor cuando él fue asesinado, tenía una serpiente incrustada con una cruz invertida hacia abajo. Y las únicas personas que usan la cruz invertida hacia abajo son los satanistas, ¿verdad? Y dijo que esa noche fue a orar y vio su visión cuando citó Santiago 1.5. ¿Qué dice Santiago 5? Dice: pídeme sabiduría y yo te la daré sin reproche. Santiago 1.5, ¿verdad? Seguimos adelante. Aquí vemos unas fotos de su bastón. Su bastón se encuentra en el Museo de los Mormones. Si usted quiere ir al Museo de los Mormones y paga lo que le cobran por entrar, usted puede ver el bastón de él que él usó, su ropa que él usó, que lo idolatran, y también idolatran su bastón con serpiente y con una cruz hacia abajo. ¿Cómo les quedó el ojo, va? ¿Y qué hace esta organización? Principalmente manipula ¿a quién? A los jóvenes. A los jóvenes desde muy temprana edad les dicen: ustedes se van a vestir así, van a hacer la diferencia, van a representar a Dios, y los engañan con Dios, pero realmente engañan a los jóvenes, a todos esos jóvenes que no fueron muy brillantes en la escuela, ¿verdad? Que no tienen promedios grandes, los involucran, ¿va? Y los ponen a caminar en bicicletas, les pagan para irse a otros países. Esta organización tiene mucho dinero y muchas cosas escondidas que patrocina a estos jóvenes para que se vayan. Imagínense un joven de estos, por ejemplo, de un pueblo aquí en los Estados Unidos que jamás ha salido de su ranchito, y llegan los mormones y le dicen: mira, te vamos a mandar a México, a París, a Guatemala, a predicar la palabra. Ellos aceptan. ¿Por qué? Porque hay manipulación de dinero, ¿verdad? Ellos creen que se necesita la restauración de las iglesias. ¿Qué piensa el mormonismo? ¿Qué es lo que ellos afirman? Bueno, los profetas de ellos, de los mormones, sostienen que después de los apóstoles, la iglesia cristiana poco a poco cayó en una gran apostasía y se alejaron de la verdadera fe por completo. Pero ellos no saben cuándo sucedió y cuándo fue la fecha, y no pueden asegurar nada. Y dice que la iglesia no podía administrar ninguna de las ordenanzas dadas a la iglesia porque cayó en apostasía, y las escrituras, las sagradas escrituras, ya no eran confiables porque se pasaron de copia a copia, año tras año, y las escrituras que nosotros teníamos no servían para nada porque ya estaban adulteradas y contaminadas. Bueno, sabemos que hubo profetas entre ellos, también Jan Bryce y muchos que están ahí en la pantalla, que ellos profetizaron. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los profetas? Dice que tienen que ser judíos, ¿verdad? No dice que tienen que ser... Todos estos que ven usted en la pantalla son de Estados Unidos, son estadounidenses, no son judíos. Pero ¿qué dice realmente la iglesia? ¿Caería en la apostasía o no, como ellos dicen? Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús prometió que la iglesia nunca iba a caer totalmente en la apostasía.
Nunca lo dice en la palabra de Dios. Al contrario, dijo que las puertas del cielo, del infierno, perdón, siempre permanecerán contra ella. Jesucristo, ¿qué pasó? Jesucristo esperó 1823 años para establecer su iglesia, para establecer la iglesia de los mormones. Tenga un poco de inteligencia, tenga lógica. Entonces, Jesús murió en la cruz del Calvario, se sacrificó por todos los pecadores para empezar a salvar a la gente inmediatamente, o esperó 1823 años como los mormones dicen. Y esperó a que, según el profeta José Smith, le diera otro testamento. O sea, ya no hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay otro testamento. El otro testamento lo llaman el Libro del Mormón ellos, si usted no sabía. Pero sabía que José Smith le contó eso a un ministro metodista que quería corregir su denominación, que tenía muchas cosas malas. ¿Y cuál fue la sorpresa de él? Que le dijeron que él estaba endemoniado, ¿verdad? Que esas 10 versiones que él decía cómo sucedieron las cosas no coordinaban con lo que era realmente lo que sucedió, ¿verdad? La iglesia mormona, con el paso de los años, siempre ha argumentado que la iglesia ha apostatado y las escrituras han sido cambiadas a través del tiempo y no contamos con copias confiables. ¿Será cierto eso lo que dicen los mormones? No, pero para la sorpresa de los mormones, ¿verdad? Se hallaron los rollos del Qumrán en el Mar Muerto. Los rollos del Qumrán se hallaron en 1946 al 47 y fueron traducidos hasta 1956. Se hallaron 972 papiros, ¿verdad? De los años 250 al año 60 después de Cristo. Son los papiros más originales que se han encontrado en todo el mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál fue la sorpresa para los mormones? Que esos 972 papiros son palabra por palabra lo que dice la King James o lo que dice la Reina Valera 1602. O sea, como los mormones dijeron, ¿se adulteraron las escrituras? No, ¿verdad? La restauración del cristianismo auténtico comenzó cuando Dios Padre Jesús se le apareció un joven llamado José Smith en el año 1820 y vio su primera visión. Y Jesús le dijo que todas las iglesias estaban en un error y todos sus credos o ordenanzas de las iglesias o afirmaciones de la fe eran erróneas y que era una abominación para los ojos de Dios y que tenía que Él organizar una nueva iglesia. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que Jesús le dijo eso a José Smith? Y dice que su primera visión vio a Jesucristo. Su segunda visión dice que vio unos ángeles. La tercera visión dice que fueron 2 ángeles. La cuarta visión dice que vio 10 ángeles. La primera visión dice que fue en un área así silvestre donde ellos la consideran sagrados. Ahí tenemos la foto, ¿va? El lugar sagrado de John Smith. Es un centro turístico para los mormones. Pero después él cambió su versión, que fue en su cama. Bueno, no sabemos si de esas 10 versiones que él dio, cuál es la correcta, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted de una persona que dio 10 versiones de una supuesta visión con Jesucristo? ¿A cuál de las 10 usted le cree? José Smith, Jesús le dio otro testamento que lo llamó el otro testamento, o el libro del Mormón, lo que se conoce el libro del Mormón. Jesús, o ellos aseguran, o el ángel morí, de ahí viene la palabra mormones, tuvo más de 10 versiones donde estaban esas planchas de oro. Porque dice que después un ángel le dijo que encontrara esas planchas de oro, que esas planchas de oro, todo iba a estar revelado, y el ángel iba a dar unas piedras sagradas, el Turín y el Urim, para que él descifrara con unos lentes especiales, con unas piedras especiales que se ponían en los lentes. O se ponía el Turín en los lentes y él podía traducir correctamente las planchas de oro. ¿Usted cree eso? Sí sabe que el Turín y el Urim no hay récord de cómo eran.
no hay récord en la historia, ni Josefo, el gran escritor de los israelitas, sabe cómo realmente era, porque eran secretos, porque el sumo sacerdote los tenía dentro del pectoral. Entonces cuando Dios le decía que echara suertes adentro del lugar santísimo, nadie las podía ver y nadie las vio y nadie las puede describir como son, ¿verdad? Pero José Smith se las regalaron de Navidad. Y él usaba esos supuestos lentes, traducía con esos lentes y traducía las planchas de oro para hacer el Otro Testamento o el Libro del Mormón. Esas son las 10 diferentes versiones de John Smith que dice que vio. Primero dice que vio a Jesús, luego que lo vio en el aire, luego dice que fueron 10, dice que fueron 2. Ya ni se sabe qué realmente fue. ¿Qué visión tendría? Si tú cambias tu versión 10 veces, ¿tienes alguna credibilidad? ¿Verdad? Que una visión también vio fuego, que otra vio la luz, sorprendente, que la otra era Jesús, que la otra eran 2 ángeles, y todas están registradas en la historia, todas sus visiones, como lo ve en la pantalla. ¿Qué realmente veía John Smith? Porque dice que en el lugar sagrado, en el Secret Grove, que es un lugar de los mormones donde usted paga para ir a ver donde él tuvo la visión. No crea que es gratis. Es como Disneylandia para los mormones. Usted tiene que comprar sus libros, sus cosas, sus amuletos, y ahí van a ver ese lugar, ese sendero donde él supuestamente tuvo esa visión con Jesús, donde Jesús le dijo que la iglesia estaba mal, que se equivocaron. ¿Qué realmente vio? Quizás vio unas chicas o quizás vio a un demonio. No sabemos qué realmente vio porque su testimonio no es firme. Dio 10 versiones de lo que él vio. Dio 10 versiones de lo que vio, ¿verdad? Los supuestos santos de los últimos días dicen que la existencia del gran número de denominaciones prueba que la iglesia se ha perdido. Y los santos de los últimos días creen que su propia iglesia, con sede en Utah, donde está el cinturón del ocultismo y del satanismo, cayó también en la apostasía en 1890, cuando se rechazó oficialmente la poligamia. ¿Pero sabe por qué? Porque esta religión promueve la poligamia. ¿Qué es eso? Que tú te acuestas con la hermana fulana de tal, con la hermana de tu compadre, con todo el mundo puedes tener tu sexo. Eso promueven los mormones, y en muchos países del tercer mundo, como en México, Sudamérica, en otros países del mundo lo siguen haciendo, esas cochinadas. Aquí en los Estados Unidos el gobierno los paró en seco y les dijo que si no quitaban su poligamia les iba a cerrar su secta. Entonces los testigos de Jehová, los mormones y todos sus abogados, en 1890 quitaron la poligamia. Por eso dicen ellos que cayeron en la apostasía, no por otra cosa. Pero ellos siguieron teniendo relaciones sexuales ocultas. Ahora si tú eres mormón, dice que tienes relaciones sexuales espirituales. Válgame Dios, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? ¿Y por qué no en sus grandes edificios de millones de dólares no tienen una cruz? Tienen a su ángel morí, al ángel que le dio las tablas de oro. Tienen un ángel como emblema. El Libro del Mormón o el Otro Testamento de Jesucristo, ¿verdad? Y a los niños les enseñan de las tablas doradas, y son como los testigos de Jehová, les enseñan con muchos folletos, con mucho material didáctico, con muchas cosas para enredarlos y para que tú creas lo que ellos creen. Con un buen dinero tú puedes sacar a tu familiar del infierno, porque ni creen en el infierno, creen que todo el mundo es Dios o se ve en otro planeta. Lo vamos a ver más adelante. El libro de los convenios, tienen un libro que se llama el Libro de los Convenios de la Perla del Gran Precio. Es un ejemplo de sus traducciones confiables. Los dirigentes de la tierra de José Smith estaban ligados a los cielos y a los altares de la tierra, y el nombre por mi voz, dice el Señor, y los pecadores que perdonamos en la tierra serán perdonados y serán perdonados eternamente. Dice José Smith, y afirman los mormones que José Smith, su profeta, tiene las llaves de esta última dispensación, y ningún hombre puede entrar al reino de Dios, al reino celestial de Dios, sin el conocimiento de José Smith. En otras palabras,
El que no conoce a José Smith o el que no es mormón no tiene pasaporte para irse al cielo. ¿Usted cree eso? Este es el libro de Abraham que él según encontró y que él lo tradujo, y que esto fue un verdadero, como dicen, un verdadero revolú, ¿verdad? Porque este libro él lo encontró, como vemos en la foto central, ¿verdad? Y este libro, hace muchos años, en el incendio en la ciudad de Chicago, hubo un gran incendio, se extravió este papel de los mormones y después fue hallado por un coleccionista el mismo papel del libro de Abraham de los mormones, y este papiro fue llevado a un museo en Nueva York, y los estudiosos que estudian las cosas antiguas determinaron que el papel no era una cosa sagrada, el papel era un libro de los muertos de los egipcios. Y los mormones pagaron millones de dólares para quitarles esa pieza de pergamino, la que usted ve, al Museo de Nueva York, para que ellos la conservaran. Hechos 4:12 dicen: en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. En José Smith no hay salvación, en ser mormón no hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que nos podemos ser salvos que en nuestro amado Jesucristo. Entonces también tienen teorías que ellos llegaron a Sudamérica, que los judíos viajaron, se esparcieron a América, y que llevaron esas tablas de oro con ellos, y que las tablas de oro fueron encontrados por ellos, y que ese testamento era para ellos, y que Dios lo tenía planificado todo así. Puros fábulas y cuentos. El libro del Mormón dice ellos que no hay salvación afuera de su iglesia de los últimos santos. Los mormones enseñan cómo salvar a sus progenitores, sus descendencias aún muerta. Dicen que la iglesia de los últimos santos, que ellos son los salvadores del mundo, que ellos tienen al único pastor vidente, ¿verdad? En 1847 también la iglesia enseña que José Smith será el juez en el tribunal de Dios. En 1847 les enseñaron que José Smith iba a ser el juez en el tribunal de Dios. O sea, ya no va a ser Jesucristo. Según la Biblia es Jesucristo el que va a juzgar a vivos y muertos, que se va a sentar en el trono de Dios, que va a haber un arco iris atrás de él, como lo dicen los profetas de Dios. Pero según el libro de Mormón, el que va a juzgar es él, un hombre. ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay ninguna estampita, ninguna veladora, ninguna virgen, no hay nadie, no hay José de Smith, no hay nadie que pueda interceder por ti. Solamente Jesucristo es el único mediador entre los hombres y Dios. Bueno, ¿cómo fueron esas supuestas tablas o supuesta plancha de oro, verdad? No, realmente no lo sabemos, porque él nunca las dio a conocer a nadie, simplemente se las enseñó a sus amigos o sus seguidores. Supuestamente el ángel le dio 2 piedras para traducir las tablas de oro, la plancha de oro, piedras sagradas, pero en la historia sabemos que José Smith usaba esas piedras para chantajear a la gente y para la adivinación, ¿verdad? Y que en esas tablas contenía el evangelio eterno. Válgame Dios, escúchenlo bien, en esas tablas contenía el evangelio eterno. O sea, Dios no va a dar un evangelio eterno en la tribulación, porque ya José Smith ya lo tiene. ¿Usted lo cree? Esas son diferentes planchas antiguas de oro que se han encontrado en los museos, ¿verdad? Y a esto, una de estas planchas él se refiere, ¿verdad? Pero la plenitud del evangelio eterno lo menciona en Apocalipsis. Es para que se esparza en todo el mundo en la época de la tribulación, no en nuestra era, en la era de la iglesia. Y dice que 8 testigos o 8 amigotes de él solamente vieron las planchas de oro. Únicamente de todos los mormones que hay en el mundo, de miles y miles y miles de mormones que hay en el mundo, solamente 8 de sus amigotes vieron las planchas, y que ellos son testigos fieles, ¿verdad?
Esos 8 testigos nunca fueron confiables. El día de hoy no existen esas dichosas plancha de oro, ni tablas de oro, ni tampoco existe su turín y urín que usó él, y el método que usó sí existe, ¿verdad? Porque se dejó escrito, pero no existen, no existen, no hay ni en su museo, ¿verdad? El mensajero de Dios dijo que el ángel le dio el nombre de Morí, de ahí viene el nombre de mormones, en sus 10 versiones distintas, ¿verdad? Porque se acuerda la primera versión, él dijo que se le apareció Jesucristo. Después, en una de sus versiones dijo que fue el ángel Morí, en esas 10 versiones. Y en otra versión dijo que fueron 2 ángeles. Son 10 versiones, no queremos hablar de todas esas 10 versiones porque no tiene credibilidad lo que él estaba diciendo. Y dice que el espíritu del ángel no tocaba el piso y que él sentía como una destrucción repentina. ¿Eso suena como ángel de Dios o suena como un ángel demoníaco para usted? ¿Cómo un ángel se me va a aparecer y yo siento que me voy a destruir? En ningún lado en la Biblia, ninguna persona que se le pareció un ángel del Señor sintió lo que él sintió, que sintió una destrucción repentina. Aquí vemos uno de sus más famosos templos, ¿verdad? Que parece castillo. Muchos jóvenes, la mayoría de blancos, ¿verdad? La mayoría de raza blanca son los que caen más involucrados a esta secta, pero hoy en día también estamos viendo que están reclutando a la raza negra y a los hispanos por su falta de cultura. Acuérdense que el pueblo padece por falta de conocimiento. Y el mormón o el moroni, el ángel Nefí, ¿de dónde se encuentra? ¿Sabía que el nombre del ángel Morí o del ángel Nefí se halla en la Biblia satánica como uno de los espíritus más fuertes de Satanás? Entonces usted dígame, ¿usted confiaría en el ángel Morí que le dio las tablas? Cuando se encuentra en la Biblia satánica, su nombre, como representando uno de los espíritus más fuertes que tiene Satanás. ¿Y qué dice Gálatas 1:8? Mas si nosotros, más Pablo, mi equipo, Timoteo, Apolos o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, sea maldito, sea maldito. Entonces cuando José Smith anunció otro evangelio eterno, ¿qué es? Maldito, según la palabra de Dios, ¿verdad? Según de Corintios 11:14 dice, no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza de ángel de luz. Yo le pregunto a usted que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿a usted a quién debe de adorar? ¿A un ángel o a Jesús? Acuérdese que en el Nuevo Testamento Pablo nos describe la importancia de no es adorar a los ángeles y el culto que había en ese entonces, ¿verdad? La Biblia nos enseña que no habrá apostasía total. Eso es lo que nos enseña. En Mateo 28:20 nos prometió que edificará su iglesia y las puertas del infierno no permanecerán en ellas. En Mateo 16:18 dice que nunca se destruirá la iglesia. La Biblia dice que algunos se apartarán de la fe, dice en 1 Timoteo 4:1, pero en ninguna parte dice que todos. Dicen que algunos, ¿verdad? Hasta la venida de Cristo. Primera de Juan 2:19. Usted estúdielo en su Biblia. ¿Qué usted le cree más? ¿Cuál es su libro totalitario? ¿La Biblia o el libro del Mormón? La Biblia para los mormones, escúchelo muy bien, querido hermano en Cristo Jesús, la Biblia para los mormones tiene menos autoridad que el otro testamento, que el libro del Mormón. Porque si usted se pone a argumentar con un mormón, bíblicamente, el mormón no le hace caso porque su libro tiene menos autoridad. Su libro del Mormón tiene más autoridad que la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia de otro testamento? 2 Corintios 13:14, Hebreos 9:15. No puede haber otro testamento porque tiene que haber la muerte del testator. Y en Hebreos 9:15 dice que el Nuevo Testamento comienza en la muerte del testator. No puede haber otro testamento si no se muere alguien. Testamento significa el pacto que dejó nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una muerte. El libro del Mormón contiene 25,000 palabras, al igual que la King James. El libro del Mormón contiene 25,000 palabras que la King James, que José Smith copió con faltas de ortografía. José Smith copió de la Biblia
con faltas de ortografía, quitándole y prometiendo lo que no le gustaba, ¿verdad? ¿Y qué dice Deuteronomio 4, Proverbios 30, Jeremías 30, Eclesiastés 30, Apocalipsis 22? Que maldito es el que quita algo de la Biblia o pone o quita o lo transgiversa. Él usó la King James como guía para escribir su libro del Mormón, copiando 25,000 palabras. Hasta eso no sabía leer y escribir muy bien porque tenía faltas de ortografía. José Smith fue el verdadero profeta de Dios, porque así le llaman, como el profeta vidente. ¿Qué es vidente? Que es como si fuera el Papa, revelador, salvación, el que representa a Dios aquí en la tierra. Es el segundo más importante de Cristo. Dijo que el libro del Mormón era el libro más correcto de todos los libros sobre la tierra. Y no sabía que el libro del Mormón es el que tiene más errores ortográficos en toda la tierra, incluyendo la Biblia. Eso lo dijeron en 1830, que el libro del Mormón era más importante que la Biblia, que la palabra de Dios. Estos son algunos tratados de los mormones que te hace pensar que pagan mucho dinero en esto para engañar a la gente, si tú puedes ser como ellos, especiales, escogidos, ¿verdad? Y además es importante saber que la visión de José Smith dijo que predijo una guerra, aunque la Biblia nos advierte de no quitar y poner, ¿va? En su propia versión le añadió y dijo 13 afirmaciones que iba a haber guerras y la destrucción del mundo, cuando eso fue falso, ¿va? Todos los profetas falsos hacen falsas predicciones y estos deben de morir apedreados, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Ese es en el Museo de los Mormones se encuentra esto, que unas supuestas planchas donde él copió las planchas para el libro del Mormón y que las hicieron en metal, y que esos supuestos símbolos que usted ve abajo era el código que José Smith usaba para traducir el libro. O sea, no usó el Espíritu Santo, usó un código para traducir el libro. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Verdad? Esos son manuscritos de él, manuscritos de lo que él hacía y traducía, ¿verdad? ¿Se acuerda de los testigos de Jehová que decían que la destrucción del mundo se encontraba dentro de una pirámide, de la pirámide de Egipto? Dijo que todo se encontraba en una plancha de oro. Válgame Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que cómo reconocer a un verdadero profeta, ¿verdad? Tiene que ser hebreo, ¿verdad? Todo lo que diga tiene que ser dicho por Dios y se va a cumplir al pie de la letra. Y todas esas predicciones van a ser ciertas y tiene que ser el tiempo de Dios. En este tiempo no hay profetas. En este tiempo Juan el Bautista fue el último profeta. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo, vino la revelación completa. Vino Jesucristo. En otro tiempo, dice Hebreos 1 capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, en otro tiempo Dios nos habló a través de sueños, visiones, auditiblemente, pero hoy nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo. Esas son las calificaciones para ser un profeta. Número 1, ser judío. José Smith no era judío. Y también en las falsas iglesias, en las falsas iglesias evangélicas cristianas que tienen profetas, ¿son judíos? Todo lo que se predice es cierto. Es usado para el plan de Dios, o sea, tiene que estar en el canon, en la Biblia sagrado, tiene que ser un varón de Dios y tiene que haber nacido antes que Juan el Bautista, si no, no es profeta. Las Sagradas Escrituras de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días afirma que tiene 4 libros canónicos: la Reina Valera, el Libro del Mormón, la traducción del documento antiguo que narra la historia de la emigración de América en 1559. Eso está muy bueno, no se lo puede perder. Ellos piensan que en 1589 los judíos llegaron a América. Y no solo los judíos, los gigantes. Los gigantes judíos llegaron a América. Y dice, y su libro de doctrina y convenios, ¿verdad? Tienen muchos libros, porque toda secta tiene libros añadidos. Toda secta tiene libros añadidos, ¿verdad? Si tú tienes catecismos, tienes libros del Mormón, el libro del Gran Precio, el libro de los convenios, todo lo que es añadido a las Sagradas Escrituras son sectas.
así se les llama, ¿verdad? Porque no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dice en la Biblia, ¿verdad? Y no quieren tener más revelación, tienen que sacar más cintas de lo que es la Biblia, ¿verdad? Y eso está muy mal y es abominación para Dios, ¿verdad? Porque solamente tiene un libro. De sus 7 libros de Dios sagrados, uno es la palabra de Dios. Tú no puedes añadir otro libro. Y ellos dicen que estos vinieron a Sudamérica, ¿verdad? Ellos llegaron a Sudamérica y de ahí vienen sus tablas, ¿verdad? Ellos mismos las trajeron, ¿verdad? Y estas son supuestos estudios de ellos de las tribus, cómo se distribuyeron en América, que llegaron a los Estados Unidos. Además es importante saber que José Smith hizo una nueva traducción de la Biblia en 1833 en otros idiomas y corrigió y removió lo que no le parecía. ¿Usted cree que eso es bueno, remover o cambiar las palabras, como lo hicieron en la Reina Valera 1960, que pusieron sinónimos? Por eso no es una edición confiable. Vea nuestro programa que tenemos en YouTube de la Reina Valera, ¿es confiable o no? ¿O tiene una corona del Vaticano? ¿Verdad? Al igual de los masones, ellos tienen eventos secretos. ¿Sabía que tienen más de 20 secretos dentro de sus edificios donde ellos se congregan, que usted no puede entrar, ni cualquier persona puede entrar? Eso es uno de sus iglesias. Como usted puede ver el dinero que gastan, las comunidades que hacen, los millones de dólares que sacan, hasta iglesias o supuestas más accesibles en otros países del tercer mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia enseña que las revelaciones, es grave afirmar algo cuando Dios dijo, cuando no, ¿verdad? Porque como dijimos en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios habló de otras maneras en otro tiempo. Hoy nos habla a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia únicamente, a través de Jesucristo. Porque en Juan nos dice que Jesucristo es la palabra. El mormonismo afirma que los santos de los últimos días, que creen en la palabra, pero que está mal traducida y por siglos ha sido corrompida y ha sido contaminada, que no hay copias confiables. Pero ya demostramos que sí hay copias confiables, ¿verdad? Porque los rollos del Qur'án que fueron encontrados cerca del Mar Muerto son exactamente copias palabra por palabra. También Satanás se hace pasar por bueno. Tenga mucho cuidado a quién le abre la puerta en su hogar. Aunque usted lo vea muy rasurado, con una camisa muy blanca, con unos pantalones, que están caminando, dice, mira esos hombres cómo evangelizan. No, esos hombres no están evangelizando, esos hombres están llevando a la perdición a mucha gente y están enriqueciendo a su organización. Es lo que están haciendo. Los supuestos errores de la Biblia, dice que porque la Biblia no se traduce al origen, a su idioma original, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Sabemos que hay traducciones confiables y Dios siempre, Él nos dio la palabra y Dios se encargó de perseverarla y de mantenerla a los escogidos de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que la revelación es confiable, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda palabra es útil, inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar y para edificar a los santos, ¿verdad? Y se cumple el propósito de lo que Dios dice en la palabra de Dios. El libro de Mormón es un documento antiguo, según ellos, ¿verdad? Ellos esos afirman, ¿verdad? Que es una traducción de unas planchas que ellos encontraron. Pero ¿qué símbolos usan? No usan a la cruz, usan a un ángel, y ya vimos que el nombre del ángel se encuentra en la Biblia satánica, ¿verdad? Y vemos que, ¿qué nos dice la Biblia, verdad? Que la cruz es locura para nosotros, pero para ellos no. Ellos no hablan no saben ni de la cruz, ¿verdad? Pero ¿qué? Están relacionados con los cultos masónicos, ¿verdad? Sus edificios, sus estadísticas. Hasta les voy a revelar algo. Los jóvenes que van a su casa, que traen su gafete, que dice Pedro, José, Smith, traen símbolos masónicos, si usted no lo sabe, ¿verdad? Fíjese cómo estos usaban señales de manos masónicas, cruces de los caballeros templarios, y
todo lo que proviene de Babilonia, ¿verdad? Que no adoran a Dios, adoran a Baphomet, que es Satanás, ¿verdad? Ocultismo, ¿verdad? Estamos viendo los presidentes de los mormones y vemos cómo hacen la señal del masón, ¿verdad? Si usted ve una fotografía antigua con la mano que se ponen dentro de ahí, son masones. Y ese es en el Museo de Mormón, según ese es el escritorio que usó José Smith y las tablas y el código que él usó para hacer el otro testamento que Jesús le dejó, ¿verdad? Y dijeron que ellos, su descendencia, vinieron de los hebreos y que llegaron a Sudamérica, a Guatemala, y llegaron pero eso no es cierto. Históricamente sabemos que ellos pagaron miles de dólares y mandaron arqueólogos allá a esa zona de Sudamérica, de Guatemala, de Belice, para buscar pruebas que los hebreos habían llegado ahí. ¿Y saben lo que encontraron? Nada. Y gastaron millones de dólares en arqueólogos. Los mejores arqueólogos del mundo, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, fueron contratados por ellos para ir a investigar su teoría que José Smith dijo que los hebreos habían llegado a América. Y nada, no encontraron nada, ni siquiera un huesito, ni siquiera un cacahuate encontraron. Antes es importante saber que el libro de Mormón contiene mapas, ¿verdad? Pero ninguna de los nombres de las ciudades que José Smith habla en sus libros, ningún arqueólogo la ha encontrado. Sin embargo, cuando usted lee los nombres en la Biblia, todas las ciudades y todos los países son históricos, todos. Hasta hace poco, ¿verdad? Decían, hace muchos años, hace como 20 años, decían que Jericó era una leyenda, pero encontraron los muros de Jericó y se los tragó la tierra. Entonces sí existió Jericó. Entonces todo lo que dice la Biblia se ha encontrado. Sin embargo, todas las ciudades supuestas que José Smith inventó, ni siquiera, ni los animales que él describió, ni nada, ni sus doctrinas controversiales, ¿verdad? Porque ellos bautizan a los muertos, si usted no lo sabe. Además, ¿verdad? Vamos a ver que no se encontró ninguna ADN, ¿verdad? En estas supuestas creencias de los pieles rojas. Él los llamó la descendencia lamitas. No flamitas, lamitas con L, ¿verdad? Y que se expandieron. Ese es de los libros de los mormones, donde se expandieron los lamitas, según los hebreos. Pero ¿qué la Biblia nos enseña en el libro de Ezequiel, verdad? Que dice que la vara significa no lo que los mormones u otras religiones, otras sectas dicen, sino significa el pueblo de Dios y la iglesia, ¿verdad? Esos 2 olivos, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá nos enseñan exactamente la historia dónde se fueron, ¿verdad? Aquí vimos más del libro del Mormón, de la descendencia de las tribus, cómo se fueron, y ellos creen que nosotros venimos de una tribu de Israel, de los lamitas, ¿verdad? El mismo Dios, ¿verdad?, de los santos de los últimos días, ¿es el Dios de la Biblia? Quizás no, ¿verdad? Porque ellos afirman que el Padre retornará a la eternidad y el hombre finito mortal, va a tener consecuencias, ¿verdad? Hay un solo Dios, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? ¿El libro de Mormón o Satanás? Ponga mucha atención, ¿verdad? Esa es la familia de José Smith, de tanta gente que tuvo poligamia. Ponga mucha atención, ¿verdad? Además es importante saber que los cristianos, ¿verdad?, afirman que otra cosa de lo que ellos afirman. Ponga mucha atención y no se deje engañar. ¿A quién está usted realmente adorando? ¿Al Dios verdadero o a Satanás? No se deje engañar por los mormones. ¿Enseñan la verdad sobre Jesús? Absolutamente no. No le enseñan la verdad de Jesús, absolutamente no, ¿verdad? Ellos, al contrario, ya tienen fábulas y tienen leyendas y dicen que estas planchas, esos descendientes vinieron de la región que estamos viendo en el mapa en la pantalla. Creen en la Trinidad a su manera, ¿verdad?
Y creen que esos 4 libros usados por ellos son los que te llevan al camino correcto. Y la Biblia enseña que primero millones de hijos espirituales preexistentes, ¿verdad? Eso no enseña la Biblia, ¿verdad? Y están todos los versículos que desafirman lo que dicen estos mormones. ¿Podemos ganar nuestra salvación? Ellos piensan que la inmortalidad es para todos, que todos vamos a ser como Dios. Ponga mucha atención, ¿usted cree eso? Yo no lo creo, ¿verdad? Mire, este es uno de sus centros de los mormones con pirámides masónicas arriba, ¿verdad? ¿Vio la pirámide? ¿Verdad? Además es importante saber que el libro de el Mormón enseña que la gracia de Cristo solo opera si tú te abstienes, si tú no tomas café, si tú no haces cosas malas. Solamente la gracia opera de esa manera, diferente como lo que enseña la Biblia. Y la vida eterna por gracia, por medio de la fe, eso es lo que enseña la Biblia, no que nosotros vamos a ser salvos por obras como dicen ellos. Realmente, ¿quién pagó los pecados? ¿Quién pagó los pecados? ¿Por qué los mormones edifican templos? Porque hacen sus rituales de vivos y muertos dentro de ellos, ¿verdad? Y hacen sus cosas ocultas y secretas dentro de ellos, ¿verdad? Leen más los convenios y sus libros que la Biblia. Ellos también bautizan a los muertos. Ponga mucha atención, no se deje engañar por estos. Esos son sus archivos de todos los muertos que ellos han salvado, según ellos, durante su bautizo de muertos. ¿Por qué los mormones afirman por los bautismos de los muertos? Eso es lo que ellos creen, que todos los muertos, todos sus descendientes, ellos los pueden bautizar y salvar. Además es importante saber que el silencio sucede aprendiendo la semendoria, una ceremonia que se llama de investidura, donde les dan prendas a ellos, como una piñama dentro de ellos que no se la pueden quitar ni para bañarse, ¿sí sabía eso? Y la poligamia es una enseñanza de ellos, hasta que los Estados Unidos los frenó, ¿verdad? Pero ahora dice que se hace espiritualmente. Una de las iglesias de fornicación de los dioses es lo que son los mormones. Además es importante saber que el libro del Mormón condena a los matrimonios múltiples. Ellos mismos se contradicen en lo que ellos practican. La Biblia dice que no hay hombres en la Biblia que no practicaron relación entre poligamia y la salvación. Es mucha información que nosotros debemos ver que estos mormones, ¿verdad? Que dicen, ellos afirman que el jardín del Edén está ubicado al este del río Missouri. Si usted no lo sabe, aquí en los Estados Unidos. Si usted quiere ir al jardín del Edén, no tiene que irse al cielo, váyase al lado del Mississippi, a un lugar donde ellos tienen específicamente señalado. El libro del Mormón afirma que los pieles rojas son los descendientes directos de la casa de Israel. Y después las planchas que fueron traducidas fueron las que los llevaron al cielo, ¿verdad? Podemos ver mucha información, no se deje engañar, ¿verdad? Porque esas visiones fueron falsas. No se deje engañar por adivinadores, engañadores. Un consejo para hablar de los mormones: no presuma acerca de los términos, aclare los términos y hábleles de sus ritos, ¿verdad? Hábleles de sus ritos, de sus casamientos secretos, de su ropa oculta, y eso le va a ayudar a salvar. Esa es su vestidura secreta, su vestidura oculta, que supuestamente nadie no la dejan ver, que ellos la traen dentro de su persona. Hasta se bañan con ella, con eso les digo todo. ¿Qué tan cierto el amor nace en el cielo o con los mormones? No se deje engañar. Estos son algunos famosos que son mormones o fueron mormones. No se deje engañar por un pedazo de papel de Egipto, hicieron un libro, ¿verdad? Ese es su sede en Utah. Sus 5 principales oficinas forman la estrella de Satanás, si usted no lo sabe. Y esas placas no sabemos si existieron o no. El libro de Abraham ya sabemos que fue tomado de los muertos, ¿verdad? ¿Son realmente lo que se dicen ser el ejército de Dios o son el ejército de Satanás? Fue un fraude demasiado lejos. ¿Qué cree usted, verdad? No creen en Jesús como el único Dios, no creen en la salvación que es por gracia, no creen en el infierno, creen que todos vamos a ser dioses, creen que hay salvación, no hay salvación fuera de la secta. Ponga mucha atención, eso es lo que ellos creen. Creen en un supuesto ángel y no creen en Dios, ¿verdad?
No te salgas de las sendas antiguas, es las únicas que pueden estar bien, ¿verdad? Bueno, querido hermano en Cristo Jesús, ¿es bueno ser mormón o ser cristiano? Que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Este estudio es muy básico y muy rápido, lo hicimos por el tiempo que tenemos y yo espero en Dios que ustedes lo reciban, ¿verdad? Porque usted puede elegir entre el placer y ser fornicario y tener poligamia o tener obras para exaltarte a ti mismo, para ser un Dios, ¿verdad? Porque nadie se puede igualar a Dios. Eso es una aberración para Dios, que nosotros nos sintamos grandes, ¿verdad? Porque no hay mayores personas, no hay grandes de Dios, todos somos Pues muchas gracias por este estudio, que Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio de los mormones, Padre. Padre, Señor, que le puede abrir los ojos a muchos. Este estudio no es para hablar a otros, para señalar a otros, sino para abrir los ojos a aquellas personas que quieren encontrar el buen camino, que tú eres el único camino, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otro mediador si no eres tú. Yo te pido en el nombre de Jesús que les des entendimiento, que no dejen entrar a esas personas a sus hogares, que busquen al verdadero Dios, que crean a tu evangelio, Padre. Y no nos podemos ir sin predicar tu evangelio, porque para eso fuimos llamados, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que el Espíritu nos va a hacer una nueva criatura y una nueva persona, y vamos a ser salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga.